Un abrazo para todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y feliz y contento de poderme dirigir a vosotros. Me ha hecho mucho bien escuchar a los hermanos orar, cantar alabanzas. Eh, de verdad que cuando podamos quitarnos las mascarillas y podernos abrazar y podernos ver, pues será un día de mucho gozo para nosotros. De verdad, hermanos. Robert, un fuerte abrazo en el cariño y en el amor del Señor de tu amigo y para todos mis amados hermanos de la iglesia de Burgos. Burgos es una iglesia a la que amo y respeto y tengo lazos muy fuertes con esta iglesia. Amén. La iglesia de Burgos para Miranda, para todos los que somos de Miranda, siempre ha sido y será, amén, la iglesia especial de Burgos, con los lazos que nos unen. Gloria al Señor. Amén. Os voy a compartir una palabrita del Señor en estos tiempos de confinamiento con todos los sucesos ocurridos. He compartido tres palabras concretas para el pueblo de Dios. Yo, como uno de tantos hermanos, hemos estado y estamos a tope predicando la palabra desde que empezó esto. Ahora hace un momento acabo de predicar, gloria al Señor, y concretamente traendo palabras de ánimo, de aliento, de esperanza, conforme la situación vivida. Quiero deciros que me alegro de las noticias de nuestro hermano Salva y de nuestro hermano Enrique y que aunque ausentes en cuerpo, presentes en el espíritu. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por las buenas noticias. Dentro del túnel oscuro vemos un poquito de luz. Gracias a Dios por ello. Una de las palabras que he compartido es el texto que os voy a compartir. Romanos capítulo número 2 y verso número 7. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Corra su palabra y sea glorificada. El libro de Romanos está catalogado como el libro más profundo de las Sagradas Escrituras. Es el sótano de la palabra, el subsuelo de la palabra. El escritor que usó papel y tinta fue Tercio, capítulo 16, verso 22, ahí aparece, en la última página de Romanos. Yo pues Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. El libro de Efesios está catalogado como el monte más alto, el Everest de la Biblia. Pero si os dais cuenta, tanto Romanos como Efesios, el método vocal que Dios usó fue el mismo, San Pablo. Saulo de Tarso nació en la ciudad de Tarso, lo que actualmente ahora es Turquía. O sea, San Pablo de nacimiento era turco. Por sangre, ya sabéis que era judío, era hebreo. Circuncidado al 8º día, él, hermanos, conoció el idioma griego, el griego koine, correctamente, que es el idioma que se usaba en aquella época. De muy jovencito emigró a Jerusalén, donde se instaló en una de las escuelas que había allí y comenzó sus estudios, aprendiendo el idioma hebreo, colocándose en la estructura de la ley del Antiguo Testamento y fue admitido nada más y nada menos que en la escuela cuyo maestro era el sabio Gamaliel, un gigante de la época en ese momento actual. En aquella época estaba el sector del libro. Había unido al templo, había un apartado que se llamaba el sector del libro, que ahí era donde el rabino, el maestro, se sentaba y enseñaba a sus alumnos. Se cree que ahí es donde Jesús apareció, José y María. ¿Dónde has estado que te hemos buscado durante estos días, los 3 días que faltó?
en los negocios de mi padre me era necesario estar. Ya sabéis, se cree que ahí estaba concretamente Cristo hablando, enseñando y disertando, gloria a Dios, a los sabios de las escrituras de aquella época. San Pablo, hermanos, creció en ese conocimiento, en esa sabiduría. Se cree, según la historia, que enviudó, no lo dice la Biblia al texto concreto, pero según los comentaristas más fiables como MacArthur, Barclay y muchos más, seguro que estuvo anteriormente casado. Vuelvo a repetir que la Biblia no lo dice. Cuando vayamos se lo preguntamos. ¿Por qué? Porque para ser fariseo se necesitaba estar casado. Era una ley hebrea de la sinagoga y del fariseísmo. Para ser admitido en la cúpula fariseica tenías que estar casado. Y Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Entonces, probablemente que estuvo casado. En ese momento nació en él un deseo de perseguir a todos los cristianos, a tal punto que se convirtió en el enemigo público de la iglesia actual, de la iglesia de aquellas. Al enemigo lo tenían a raya, porque la iglesia primitiva ardía en las llamas de la gloria y de la pasión por Dios. Tenían todas las cosas en común, cuando vendían algo lo ponían a los pies de los discípulos y ellos administraban. Al enemigo lo tenían a raya, pero a Saulo no. Saulo, hermanos, era el terror de la iglesia profesante. Él, hermanos, se convirtió en el enemigo público, visible, de la iglesia cristiana. Él, hermanos, no podía admitir de que un señor llamado Jesús de Nazaret, que dicen que murió y que al tercer día resucitó. ¿Cómo puede ser esto que judíos que iban al templo, que adoraban a Dios, que a sus hijos los circuncidaban, que seguían las normas del ritualismo hebreo, ahora han cambiado sus normas, ni el día de reposo guardan, para ellos la ley ha terminado, y yo esto lo tengo que parar? Era un hombre aventajado, era un hombre sobresaliente. Él, hermanos, se había inflamado, había engordado de este odio, de este coraje contra todos los cristianos. Porque claro, recientemente se levantó un hombre llamado Teudas que arrastró a un grupo de gente, murió él y su obra se acabó. Judas el Galileo se levantó, murió él y su obra se terminó. Pero es que esta obra cada vez tiene más adeptos y no hay quien los pare. Se reúnen, alaban, glorifican, ensalzan a Dios. Bueno, yo he estado presente en el ejecutamiento de ese joven llamado Esteban, cuando le han ejecutado apedreado, y él ha mirado al cielo, no le tengas en cuenta este pecado, las ropas ensangrentadas me las han puesto a los pies, he consentido en su muerte. Pablo, hermanos, dice la Biblia en el capítulo 9, respirando aún amenazas del libro de los Hechos, tenía cartas del sacerdote, que era una autorización legal de la época, para meter en la cárcel y acabar con esta plaga. Para él era una plaga que tenía que acabar. Se había hocicado, se lo había tomado muy en serio, hermanos. Era un hombre, en cuanto a la ley, dice él mismo, irreprensible, circuncidado al octavo día. Pero claro, la iglesia que no se defiende hizo despertar al gran león, porque te pida una túnica, dale con él la túnica o la capa. El que te pida una milla, ve con el 2, y el que te tome prestado no se lo rehuses. El que te hiera en una mejilla, vuélvele la otra. La iglesia no se defiende, pero la defiende quien la defiende. Gloria a Dios, no se adormece el que guarda Israel. Amados, hay un resplandor de gloria que lo derriba, y él rápidamente exclama y dice: Señor, ¿quién eres? El Señor no quiere perder tiempo con él, quiere acabar con esto ya. No le dice soy Elohim, Adonai, Yahvé, Jehová Sama, Jehová Tiskenú, Jehová Nisi. No utiliza ninguna de esas frases. Corta en raíz y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Saulo de Tarso oye soy Jesús, esto lo deja, hermanos, atónito, perplejo. O sea, que el que creo que está muerto me está hablando. El que creo que es un impostor resulta que es verdad. El que estoy haciendo daño a sus profesantes siguientes, yo soy el errado y el equivocado y el que va contracorriente. ¿Eres Jesús? El que para mí eres una leyenda, un mito, uno de tantos que se ha levantado. ¿Pero qué es esto? ¿Eres Jesús? Yo soy Jesús. Él, hermanos, fue más grande su caída moral que su caída física. Porque creer que está uno en lo correcto y da la vida por ello, y de repente lo tira por tierra todo, fue un cambio muy drástico y muy brusco, hermanos. ¿Qué es el hombre? El hombre que es un tsunami, un leopardo que da 10 en todo, hace una labor gigantesca, hermanos, en horas es una escoba barredera que barre todo, no hay quien lo aguante. Ahora es un pobrecito ciego que depende de la mano de un compañero porque no se vale ni por él mismo. El Señor le dice las señas donde tiene que... Estaba diciendo que cuando le dice el Señor a Ananías, vete a la calle derecha y ahí orarás por Saulo. Saulo, Señor, el perseguidor de la iglesia, ve porque él ora. Bueno, pues si ora, el que ora está tranquilo. Marcharé. ¿De acuerdo? ¿Me lo dices tú? Hermanos, en esos 3 días no comió ni bebió. Estuvo en ayuno totalmente, ciego sin ver nada, pero en esos 3 días el mobiliario de su mente se iba colocando. Aunque por fuera estaba ciego, pero por dentro sus ojos se iban abriendo. Iba colocando las piezas en su lugar. Era muy fuerte, hermanos, toda una vida dedicada a algo y que de repente todo te se venga al suelo. Y el equivocado eres tú, el errado eres tú, el que vas en contracorriente y dirección eres tú. Los verdaderos son a quien les has hecho la vida imposible. Le pasaría por la mente que se le quedaría grabado a fuego en la niña de sus ojos cuando consintió la muerte de aquel mártir llamado Esteban, que fue testigo presencial, todas las fatigas que hizo pasar a los cristianos metidos en cárceles, todo eso, todos los aullidos, los alaridos, los gritos de todos los cristianos pasarían por su mente. Él sentiría, hermanos, una acusación terrible. Creo que Dios ahí ya le iba tratando. Y cuando entra Ananías, le saluda: Saulo, me envía el Señor. Ora por él, se le caen las escamas de los ojos, recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo y seguidamente bautizado. Hay una frase que el Señor le dice a Ananías: yo le voy a enseñar lo que es padecer por causa de mi nombre. Será apóstol y enviado a reyes, a gobernantes, a gentiles y a los hijos de Israel. Bien se cumplió la frase que el Señor le dijo a Ananías, porque San Pablo fue uno de los 5 sufrientes del canon bíblico. Él padeció, hermanos, como muy pocos en la historia. Él fue un mártir por causa de la obra del Evangelio. En una ocasión, hermanos, le pegaron una paliza tan grande que lo dejaron creyendo que estaba muerto. En una ocasión, hermanos, lo bajaron por un muro en una canasta con unas cuerdas por las amenazas tan terribles. En otra ocasión, preso, un sobrino suyo, hijo de su hermana, dice la Biblia, le dio el aviso de que estaría a la perspectiva, que tendría mucha cuenta y ojo y cuidado porque había amenazas de quitarle la vida. Cuando Pablo dice cada día muero, se está refiriendo a que cada día soy propenso, vulnerable a morir, a partir de esta vida, porque desnudez, peligros de ladrones, naufragios, hambres, cárcel va, barazo viene, puedo perder la vida en cualquier momento. El hermano llegó a decir lo que nadie dijo jamás: de ahora en adelante nadie me cause el molestia. Tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Soy embajador en cadenas,
mis prisiones se han hecho patente delante de vosotros. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Él, hermanos, vivió, el ministerio de Pablo duró 33 años, partió en el año 66, 67 después de Cristo y fueron 33 años en una condensación agónica de dolor y de servicio a la obra de Dios. Dice la Biblia, cuando da el disertamento, hermanos, y habla de todas las frases tocante a su dolor, dice, y encima lo que se me agolpa es el estado de las iglesias. San Pablo, hermanos, se amalgamó, se fusionó, se hizo tan carne y sangre con el cuerpo de la estructura evangélica que llegó a decir mi evangelio, llegó a decir ay de mí si no anunciar el evangelio. Él, hermanos, fue un hombre llamado por Dios, porque claro, Bartolomé, Simón el Cananita, Tadeo, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Andrés, todos ellos eran hombres del vulgo. Y claro, cuando le escuchaban predicar a los 12, dice la Biblia que se maravillaban porque eran gente del vulgo. Pero es que Pablo no era del vulgo, Pablo era un letrado, era un hombre de carrera, era un hombre de conocimiento. Se dice que se cree que posiblemente aprendió el idioma latín. O sea, es un hombre que conoce de 2 a 3 idiomas. Es un hombre que viene de escuela. Es un teólogo erudito del Antiguo Testamento. Es un hombre que conoce la estructura y claro, no es un hombre del vulgo, es un hombre capacitado. Dios necesitó una mente capacitada de la época para revelarle lo que le reveló. Nada más y nada menos que 13 obras de arte. 13 epístolas paulinas, las cuales Pedro, haciendo un análisis, seguro que pensó en Romanos, como no, dice, algunas de ellas difíciles de entender, las cuales los indotos inconstantes tuercen. San Pablo, hermanos, era tan adaptativo, tan camaleónico, era un hombre tan flexible a la situación que el chorro de la revelación no lo detenía. Por eso es que escribe 9 epístolas el ministerio libre y 4 desde la propia cárcel. O sea, meten al vaso entre rejas, pero la palabra corre y es glorificada. No hay quien lo aguante a San Pablo. Tenía que haber sido uno de los 12, ¿verdad? El que hubiera instituido la mesa del Señor. Porque claro, Juan dice, lo que hemos visto y oído y palpado con nuestras manos tocando el verbo de vida, eso os anunciamos. Pero Pablo no fue testigo ocular, aunque fue contemporáneo a Cristo, pero no lo escuchó, no estuvo con él paso a paso, no se cercioró al ministerio apostólico, no perteneció a la cúpula apostólica en esa época del Cordero, estuvo por su lado y Cristo por el otro, no estuvieron juntos. Y ellos vivieron de la boca del propio Cristo y fueron testigos presenciales de todos los movimientos de los 3 años y medio que duró el ministerio de Cristo. Pero Pablo no, pero en el desierto de Arabia por revelación divina de Dios, él le dio en la gracia benevolente por el Espíritu Santo la doctrina del nuevo pacto en su sangre, que el Señor tomó el pan y dijo, y tomó el vino y dijo, ya lo sabéis. San Pablo, hermanos, plasma las doctrinas de los 9 dones, 9 frutos, 5 ministerios, la venida del anticristo, la vena aorta del cuerpo de la doctrina evangélica que es la resurrección de los muertos. San Pablo, hermanos, le ha dado Dios tanto que para que el poder de la revelación no le saltare con desmedida, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que lo abofetee. Le he pedido 3 veces, quítalo de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque el hombre, por muy humilde que sea, por mucho que ayune, por mucho que ore, por mucho que estudie las sagradas escrituras y aun su carácter sea compatible al de Dios, sin querer, la naturaleza que tenemos de nuestro antepasado Adán, se eleva el propio oxígeno de la grandeza ministerial y del poder de la revelación dada. El hombre no tiene capacidad de albergar tanta gloria y tanta excelencia. Y sin querer, la burbuja sube para arriba. ¿Qué pasaba? Que iba el mensajero de Satanás, le daba de tortas y lo mantenía a raya. Porque cuando el hombre se ve autosuficiente, dependedor y tiene alas de águila y quiere salirse del nido, el cordón de la utilidad se corta.
tiene recursos, facultades, conocimientos y tiene memoria, pero no tiene sal, no tiene gracia, no hay utilidad. Habla de Dios, pero no habla Dios por él. No se conecta al río inspirador de las Sagradas Escrituras. La iluminación de la palabra parece que está intermitente. No viene el foco de la palabra. Por eso, cuando un hombre es humilde, sencillo, dice la Biblia, humillaos bajo la todopoderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y Dios quería tener a tiempo completo a Saulo de Tarso en esta época y a Pablo a ras de suelo, porque lo quería usar. Mirad, hermanos, San Pablo se podía haber rehacido. Es verdad que Jeremías es el solterón del Antiguo Testamento. Le dijo el Señor, no te cases, ni tengas hijos, porque los hijos de Israel morirán bajo el juicio. San Pablo dice, ¿es que acaso no podemos tener una hermana como mujer, como Pedro y los demás? San Pablo no prohíbe el matrimonio, solamente aconseja diciendo, quisiera que todos estaríais como yo, porque el soltero tiene de las cosas de Dios cuidado, de cómo agradar a Dios, pero el casado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué pasa? Que San Pablo Dios le dio el don de continencia y Dios se aprovechó de su situación, que no tenía cónyuge, no tenía mujer, no tenía hijos. San Pablo lo llamó Dios a tiempo completo. San Pablo, hermanos, nunca oyó la voz de un hijo diciendo, papá, te quiero. Nunca, hermanos, nunca. Fue un hombre absorbido totalmente por el llamado. Claro, estoy hablando del hombre más grande en la época nuevotestamentaria. Quitando a Cristo, no ha habido otro más grande que el apóstol San Pablo. Una vez no se dio cuenta si estaba en la carne o en el espíritu, pero fue arrebatado al reino de Dios y vio cosas inefables, las cuales no han subido siquiera al corazón del hombre. San Pablo, hermanos míos, es un hombre totalmente aimantado y seducido por el río de la gloria de Dios. No lo detiene nada. En una ocasión que está preso en la cárcel, dice, traerme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y traerme los libros, mayormente los pergaminos. Él oraba desde la cárcel y no sé si habría una antorcha, una vela o un poquito de luz que entraba por allí, por aquella ventanilla entre barrotes, pero él abría la escritura antiguotestamentaria y se gozaba y se llenaba de gloria estudiando la escritura. Él, hermanos, es un hombre compatible al carácter de Dios. Llegó a decir lo que nadie dijo jamás. Y glorificaban a Dios en mí. Es que eres aún semidios para que la gente glorifique a Dios en ti. No, lo que pasa es que no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quien estaba con Pablo tenía la sensación de estar con Cristo. Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. San Pablo, hermanos, no hay quien la aguante. Qué capacidad, qué sabiduría, qué hombre de oración. Por eso doblo mi rodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orad sin cesar. Era un hombre que estaba enteramente dedicado, nocturna y diurna, a la obra del ministerio y a la obra de hacer bien a la obra. Siendo muy tierno en el ministerio, comparado al anciano Pedro, le llama la atención a Pedro porque era de condenar, porque Pedro sabía de buena ley y de buena razón, de que el judaísmo, de que la circuncisión era historia del pasado, que el fin de la ley es Cristo. Y claro, por amor a que no lo votaran de la Iglesia Madre de Jerusalén, él permitía y levantaba la mano. Y Pablo, que era un cuchillo, le dice, con todo el cariño, respeto, amor y educación, te tengo que resistir cara a cara, porque sabes de que te estás equivocando. No hay quien aguante a San Pablo, hermanos. Él en una ocasión dijo, estando presente en cuerpo estoy ausente a Cristo, y estando ausente en cuerpo estoy presente al Señor. Esto es literal, Porque claro, por el Espíritu la Trinidad la llevamos dentro. Cristo dijo, yo y el Padre haremos morada en él. En los evangelios está, hablando de los creyentes, yo y el Padre haremos morada en él. Qué texto más hermoso que lo escuché de un siervo de Dios, de un erudito, de un maestro bíblico. Digo, Padre Santo, que estaba en los evangelios esto. La Biblia nunca te deja de sorprender, aunque la estudiamos muchos años y sigamos estudiando hasta que Dios nos llame.
Dice Pablo, ¿ignoráis acaso que sois templo del Espíritu Santo? O sea, Cristo dice que tenemos a Cristo y al Padre, y Pablo dice que tenemos al Espíritu. Por dentro tenemos a la Trinidad por el Espíritu Santo, pero literalmente yo no estoy viendo ahora mismo a Cristo, estoy viendo mi Biblia, mi teléfono, mi lámpara, mis libros, y aquí estoy en mi estudio. No hay más. Pero ausente en cuerpo, estoy presente al Señor. Por eso él mismo dijo, estoy puesto en estrecho quedarme con vosotros que soy de gran provecho o partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. San Pablo dijo, quisiera ser revestido en vez de desnudado, en palabras castellanas. Quisiera pertenecer al rapto, en vez de dejar este tabernáculo y en alma y espíritu partir a las riberas. Ya sabéis que a San Pablo no le dio Dios ese privilegio. Ese privilegio lo van a tener los de la época del rapto, evidentemente. La Biblia dice, hermanos, porque claro, el Señor ya le pegó un toque y le dijo, Pablo, ha llegado la hora de subir para aquí. Ha llegado la hora de que tienes que venir a casa. Y Pablo en Timoteo escribe y dice, ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera. Solo me queda recibir la corona del juez justo, y no solamente a mí, qué bonito, sino a todos aquellos que aman su venida. Levanten la mano los que esperan la venida y digan, amén. Aleluya. Santo es Dios. Porque quiero deciros que somos extranjeros y peregrinos. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al gran ciudadano ejemplar, a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Cuando un turista va con su mujer e hijos a una ciudad, a un pueblo, a un sitio marítimo, come comidas típicas de aquel lugar, respira la brisa marina, disfruta del hotel, de sus hijos, se hace fotos, pero a los 10 días va a casa. El que tiene más a los 20 y el que tiene más a los 30, pero el de 10 o el de 30 o el de 20, todos vienen a casa. Señores, Dios se ha llevado a casa algunos. Otros irán después. Y otros tendrán el privilegio de pertenecer a la época del rapto. Ojalá seamos nosotros, quién sabe, hermanos. Pero lo importante es ir a casa, porque nuestro destino está arriba, no abajo. Hay quien quiere tirar una cuerda al cielo y bajar el cielo a la tierra. Perdóname. Hace como 4300 años, en los albores del principio, un hombre llamado Job dijo que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, que nace como la flor y es cortado como la hierba. Y nuestro héroe encarnado dijo el mismo río, dijo las mismas frases en otro vocabulario, pero a resumidas cuentas lo mismo: en el mundo tendréis aflicción. Hay quien cree que el Señor le va a alargar la vida como Abraham, que duró 125 años, o va a engendrar 100 hijos, como dice Eclesiastés, o va a tener muchos millones y todo. Pero, hermanos, que Dios no ha venido a alargarnos la vida. Dios ha venido, dice el Evangelio de Lucas, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Que Dios ha llamado a los hijos de Dios para llevarnos al cielo. Por eso dice Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de mi fe? ¿Ser predicador? ¿Que Dios me alargue la vida? ¿Que Dios me haga durar 969 años como Matusalén? Que no, hermanos. Dios me ha llamado dando como fin de mi fe la salvación de nuestras almas. Gloria a su nombre, hermanos. Tenemos dos padrones, uno terreno y otro celestial. El de aquí se da de baja cuando tú aquí te das de baja, pero el de aquí, el de allá arriba, nunca se da de baja, porque quien va nunca muere. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hay quien cree que cuando alguien cierra los ojos murió. Señores, comenzó a vivir. ¿Sabes cuándo uno muere? Cuando nace. Cuando un niño nace ya comenzó a morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la ley de la razón bíblica. Esa es la estructura de la base de la fe cristiana. La resurrección de los muertos, el más allá. Por eso dice Pablo, que vivamos o muramos no tiene importancia. Lo importante es la tercera frase del texto: de Cristo somos. Gloria a Dios, porque lo malo no es morir, lo malo es quien te acompaña después de morir. Por eso, atención, escucharme ahora. Mirar, D-I-O-S, Dios, dice la Biblia. Necio, Dios, lo dice, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte el alma y lo que has provisto, ¿para quién será?
O sea, vienen, pero antes que vengan he venido yo. ¿Por qué he venido yo? Porque si me aceptas y te pones a cuentas conmigo, les doy recao a los otros que no vengan, que se ahorren el viaje. Yo estoy soltero, un ejemplo, y pido a aquella, me dice que sí. Vale, ella puede decir que sí o puede decir que no. Yo puedo decir que no, puedo decir que sí. En esta pedida de mano es sí o sí. Vienen y te llevan. Solamente hay una manera de que vengan o se ahorren el viaje y se venga todo al suelo. Cuando haya un cartel puesto en tu casa, inquilino, casa ocupada. Aquí habita don Jesús de Nazaret. Aleluya. Cristo lo dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No hay término medio. No está la Virgen del Pilar o el Camachico o el otro. No, no, no. O está Dios o el diablo, los demonios o los ángeles, el cielo o el infierno, la luz o las tinieblas, la santidad o el pecado. No hay término medio, hermanos. El nombre de Dios sea glorificado. Por eso dice Pablo, vida eterna, vida eterna. Hermanos, cuando un hombre de Dios parte, terminó su carrera. Nuestra ley humana nos dice que no, pero la ley del Espíritu dice que sí. ¿Por qué? Porque dijo el salmista, en ti, oh Jehová, están mis tiempos. Vivimos en la tierra lo que Él quiere que vivamos. Por eso debemos de entender que no somos nuestros. Dice la Biblia, no sois vuestros. Si no soy mío, ¿de quién soy? Robert, Titín, hermanos, ¿de quién soy? No sois vuestros, le pertenezco a Cristo en el momento que le di mi vida. Dice el Señor, mías son las almas, todo con Biblia, ¿eh? El dueño es Jesús. Alguna vez el jardinero pasea por el jardín y se lleva claveles y rosas y le decimos los claveles, ¿por qué te los lleva, hombre? Y nos dice el jardinero, porque lo necesitaba para embellecer y perfumar mi casa. Pero tranquilos, que vuestra separación es temporal, pero vuestra reunión será eterna. Quiero deciros, hermanos, que la vida es un pensamiento. La vida es temporal, efímera. No tiene sustancia, no tiene ni color ni sabor. Es como una comida sin sal. El hombre nacido es corto de días y hastiado de sinsabores. Es vida pero sin calidad. Por eso los hijos de la eternidad debemos de mirar arriba con esperanza. Como dice la Biblia, erguíos esperando la redención de vuestras almas. Aleluya. La esperanza bienaventurada de los hijos de la inmortalidad es eterna, extraordinaria. Tenemos una reserva a buen recaudo. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incontaminada y marcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La reserva que tenemos en el cielo está a buen recaudo. No hay mano negra ni oscura que pueda tocar, arañar o trastocar nuestra herencia. Nuestra herencia está guardada a buen recaudo. Tranquilos, que no cunda el pánico. Estamos seguros, nuestra salvación es eterna. Por eso la salvación no se pierde. Lo vuelvo a repetir alto y fuerte. No se pierde, se desprecia. Se pierde un reloj, se pierde un móvil, se pierde una chaqueta, se pierde la Biblia, se pierde un libro, se pierde una casa, se pierde un objeto. Pero no se pierde la salvación. La salvación no se desprecia. ¿Por qué? Porque la salvación no es un objeto, forma parte de mí. Aunque nunca se me ha perdido una mano. Y una oreja, aunque nunca se me ha perdido. Y el pie derecho, aunque nunca lo he perdido. Lo tengo. ¿Por qué? Porque es parte de mí. La salvación no es un objeto. La salvación forma parte de mí. Gloria a su santo nombre. Quiero deciros, hermanos, que nuestra seguridad es eterna. Somos gente de arriba. Tiene más fe Dios en nosotros que nosotros en Él. El cielo entero ha apostado por nosotros. San Pablo en Efesios ya lo da por hecho y ve a la iglesia sentada en los lugares celestiales con Cristo. Somos la congregación de los primogénitos, dice Pablo, los herederos de la eternidad. Aleluya, qué bonito, me gusta decirlo, me apetece. Dice, ¿no son los ángeles espíritus ministradores en favor de los herederos de la salvación? Aleluya.
Somos los herederos de ese reino de gloria. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Me centro un poco más al móvil. Gloria al Señor. Mirad, hermanos, estaba diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y somos gente del cielo y tenemos que pensar más que nunca en nuestro futuro que en nuestro presente. Dice San Pablo, si solamente esperamos en Cristo Jesús lo que vemos, somos los más dignos de conmiseración de la tierra. Por eso el Hijo de Dios no anda por vista, sino por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe es el combustible motor que nos empuja a seguir hacia adelante. Si no hay fe, se detiene todo. Todo el imperio del Evangelio funciona por el método de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin agradar a Dios al cielo no se entra. Para entrar al cielo hay que agradarle. ¿Cómo se agrada? Teniendo fe. Para entrar al cielo hay que entrar justos, habiendo recibido la justificación. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el corazón bombeante del Evangelio. El nombre de Dios sea glorificado. Mirad, hermanos, cuando un cristiano parte de esta vida, dice la Biblia, el justo aún en su muerte tiene esperanza. Mirar, si yo voy a Gran Bretaña, contrato a un señor de habla inglesa para que él me deduzca a mi idioma castellano lo que me está enseñando. Aquel palacio, aquel cuadro, aquella estatua, aquel monumento. Yo no entiendo el idioma inglés, pero él me va traduciendo. En esta empresa, viva Dios, en esta empresa el jefe ejecutivo hace de empleado y tiene tanta gloria que da basto a todos. Cuando un cristiano parte, está más conmocionado y asustado de ver lo que ve que del hecho de haber partido y dejado el cuerpo. Porque dice la Biblia, este es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. El propio Cristo te recibe con sus brazos de gloria, lo que dura, que es corto el viaje del cielo, de la tierra al cielo. Él te coge, te hace el trasbordo y te dice, mira, ves aquellos, anda corriendo, reúnete con ellos, abrázate con ellos. Luego te coge y te enseña como un turista, gloria a Dios, todas las grandezas de su gloria. La diferencia es que el turista vuelve, pero tú eres un turista con un solo billete de ida y no de vuelta. ¡Viva Dios por esta esperanza bienaventurada! Santa es la gracia de Dios. Hermanos, no quiero seguir más. Podía seguir bastante más, hermanos, porque la Biblia es muy larga, pero hasta aquí. Ánimo y adelante, hermanos. Nos queda menos por vernos todos en el cielo, obteniendo el fin de vuestra fe. He hablado una pequeña biografía, vuelo de pájaro, del antes y del después de Pablo, Saulo de Tarso, San Pablo el apóstol, cómo terminó, dónde se encuentra. Hermanos, nos hemos visto reflejados en todo el entramado de la biografía de este hombre de Dios, 33 años de ministerio, partió en el 66-67 después de Cristo. Este coloso, este gigante, nos ha dejado ejemplo y normas a seguir. Sigamos las pisadas de este gran apóstol que nos dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. Un fuerte abrazo, os quiero y os amo en el Señor. Amén. A Burgos la amo y la respeto mucho desde que era un infante, lo sabe Dios. Dios os bendiga. Salud y libertad. Salón, Roger, un abrazo de tu amigo. Dios te bendiga.